Ser Deportivos, Región de Murcia, con Victorio de Aro y Rubén González. Aquí estamos, familia, ¿qué tal? Buenas tardes, que es lunes 22 de septiembre y que tenemos un montón de cosas que contarles. De esta madrugada hemos tenido cosas como, por ejemplo, Carlos Alcaraz, que ha jugado y ha caído en la Laver Cup, en esta copa que organiza Roger Federer, mano a mano, cara a cara con los europeos y resto del mundo, sobre todo americanos, vaya. Pero que en definitiva, ahora hablaremos y ahora contaremos cuál es el camino del tenista murciano. Vamos a hablar del Real Murcia, que está el horno caliente y no para bollos. Vamos a hablar del Cartagena, donde sí que florece la felicidad, irradia la felicidad. Y tenemos que hablar del partido que está a punto de comenzar, vamos a decirlo bien, en baloncesto. Rubén González, querido, hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, estamos hablando de un UCAM Murcia que este fin de semana le ganó al Lublin polaco en ese inicio de la previa de la Basketball Champions League. Y nada, en apenas unos 9 minutitos arranca el Juventus lituano contra UCAM Murcia, ese partido decisivo para meterse en la final. Perfecto. Además vamos a hablar de la segunda federación y por supuesto de un montón de más temas, que estamos hasta las 4 en directo aquí emitiendo desde toda la frecuencia modulada para la región de Murcia, de la cadena SER, y que nos puede escuchar por supuesto a través de Radio Murcia, pues donde quieran, radiomurcia.es, radiocartagena.es o radiolorca.es, por supuesto también en la app de la SER, en directo y en diferido, por supuesto también, si quieren en diferido escucharnos, si lo tienen a bien, pues nosotros encantado, como no puede ser de otra forma, ¿verdad, González? En las diferentes apps, Spotify, iVoox y por supuesto también Apple Podcast, y con el contenido destacado en el canal de YouTube. Ese que nos gusta tanto últimamente. Por supuesto. Canal de YouTube, Cadena SER Región de Murcia. Mirad lo que guapo está con la cámara que le hemos puesto. Así que ya lo saben, que hasta las 4 vamos en este Ser Deportivos Región de Murcia. Empezamos con el tenis porque Carlos Alcaraz lleva toda la semana pasada en California, en San Francisco. Allí ha jugado la Laver Cup hasta esta madrugada y ha perdido con Europa contra el resto del mundo. El murciano ganó a Cerúndolo a eso de cerca de las 3 de la mañana terminó, y el viernes en su partido de dobles, pero perdió contra Fritz el sábado, y ayer definitivamente Fritz superó por su parte a Zverev para terminar 15-9 definitivamente y dar por sentada esta edición del torneo que se disputa en San Francisco, en California, que organiza Roger Federer. Ahora, tras ese paso, Carlos Alcaraz se va directo a Tokio, donde va a afrontar el ATP 500 en el inicio de la gira asiática. Es decir, en una gira asiática que nunca, recuerdo, se le ha dado bien al tenista murciano, así que tiene por delante ya no solo revalidar y mantener ese número 1 del ranking ATP, sino además superarse a sí mismo. Y 3:23 nos toca hablar de... Yo creo que vamos a darnos un paso por baloncesto, por la provincia de Sofía, en Bulgaria. No sé muy bien en qué... concretamente Samokov. Vale, en esa ciudad, porque ha empezado ya el partido de UCAM Murcia, No, ¿González? Todavía no ha empezado el partido. Como decimos, el UCAM Murcia que se va a enfrentar al Juventus lituano, y todo ello con un ojo puesto en el partido que sí que ha finalizado entre el Porto 79, Chalon 100. Ya sería el primer finalista, el hipotético rival del UCAM Murcia en esa final por acceder a la fase regular de la Champions. Todavía no han conectado con la previa, por así decirlo. Iremos actualizando cómo va el marcador y sobre todo cómo va el partido. Vale, venga, muy bien. Pues mientras tanto vamos a centrarnos en el fútbol y vamos a centrarnos en el Real Murcia, porque la mala imagen del equipo del viernes fue paupérrima. Fue muy mala. Un equipo previsible, un equipo sin desborde, un equipo sin fluidez en el juego, en la primera parte sin balón y además sin robar en el centro del campo. Y con errores en la entrega que además le costaron un gol al conjunto grana. La imagen del Real Murcia fue deficiente, cuanto menos, acorde a las exigencias que tiene el proyecto. Es decir, quiere ser primero, y evidentemente, por tanto, pues así no le da. Y ellos mismos se han impuesto esa exigencia y evidentemente necesita muchísima mejora. Y también lo ve así el técnico vasco, Joseba Echeverría. Nosotros creo que le tenemos que dar una vuelta a muchas cosas para ser un equipo más competitivo, más creativo y también más fiable, ¿no? Porque están siendo errores en estas 4 jornadas que nos están quitando muchos puntos, y para estar arriba necesitamos ir sumando de 3 en 3. Es verdad que llevamos 3 jornadas sin perder, pero llevamos 2 partidos seguidos sin ganar, y nosotros, si queremos estar arriba, tenemos que ir ganando de 3 en 3. No pone paños calientes y eso me parece bien de Joseba Echeverría. Volviendo al césped, entiendo que a Mollita le falta ritmo de competición después de semanas parado. Entiendo que a Antonio David le queda mucho porque lo ha pasado mal con la bacteria estomacal.
y que el equipo no tiene a sus baluartes, a sus principales baluartes en el centro del campo para esta temporada a tope físicamente. Pero lo que no entiendo, ahora hablaremos del fútbol, es que mediodía 3:25 del 22 de septiembre haya gente señalando a Pedro León. A un futbolista, creo que nadie puede dudar que es el que más calidad tiene de la plantilla, el único que la pide, el único que busca el pase, el único que busca abrir líneas, así lo hizo en la segunda parte del viernes, y que sus centros generan peligro. No entiendo, sinceramente, que se le pida desborde a Pedro León, pero que se le pida desborde a un futbolista que no tenía esas cualidades con 25 años, ¿cómo las va a tener con 39? Es que no lo entiendo, de verdad, no lo entiendo. Veo a la gente muy caliente con Pedro León cuando hablo en los grupos, en general, la gente enfadada con Pedro León, con que es un exfutbolista y con que hay que decirle ya que se retire, que lo deje. Pero no veo ni una sola crítica a los llamados a ser líderes del equipo en el verde, a los fichajes importantes, económica y deportivamente, que son los que tienen que levantar esto. Insisto, con mucho respeto y con mucha admiración a estos jugadores que son determinantes, no nos cabe duda, por eso llegan a un proyecto ganador como el Real Murcia, pero que deben empezar a demostrar su nivel. Como Álvaro Bustos, Pichichi el año pasado de la Ponferradina el año pasado, que hasta ahora las ocasiones más claras las ha tenido él y ha estado desacertado. Como Pedro Benito, que tiene mucho rendimiento físico, tiene mucho ímpetu, tiene mucha entrega, pero no está atinado. No está atinado en la toma de decisiones. Como Cristo Romero, que el Murcia se lo birló a rivales directos de la categoría, pero no se queda uno en ataque, no desborda, no busca línea de fondo. Y en defensa sufre mucho. En defensa sufre muchísimo Cristo. De hecho, el Real Murcia se ha enfrentado a 4 rivales y los 4 tenían el mismo plan, la espalda de Cristo. El Marbella, el Atlético, el Torremolinos en la segunda parte y el Villarreal B. Y insisto, Cristo Romero, todos mis respetos, el año pasado era increíble como lateral. Y no dudo de que en cuanto el equipo tenga la pelota, gane duelos en el medio, tenga confianza y evidentemente veamos la mejor versión de Cristo. Y la mejor versión de los laterales derechos. Y que Cristo va a ser un puñal por la banda. Pero es verdad que en estos 4 partidos no ha estado. No ha estado lo que se esperaba de él. Entiendo que Álvaro Bustos empezará a hacer goles. Que tiene calidad. Que hizo una asistencia en el minuto y medio de la primera jornada del primer partido de Liga. Que nadie lo niega. Pero es verdad que tuvo ocasiones en Madrid. Que tuvo ocasiones el otro día contra el Villarreal. Que quizá... creo que habría que señalar a otros futbolistas más, a los titulares, si acaso digo yo, que señalar a un futbolista que jugó 10 minutos en Marbella, 10 minutos en Madrid, un ratito contra el Torremolinos y media parte el otro día contra el Villarreal B. Y hay que señalar a Pedro León. Y de verdad que no lo entiendo. Pero porque no entiendo, a día de hoy, insisto, que la gente quiera quemarlo todo en la jornada 4. Por ejemplo, otra, que yo también estoy caliente con esto, que en el medio el Murcia no ganó un duelo. No ganó un duelo. Al descanso Echeverría movió la medular porque no recuperó una pelota de forma evidente. Y efectivamente, con Pedro León el equipo la tiene. Y lo que no le puedes pedir a Pedro León es que no se vaya de 3 rivales en velocidad. Como Antonio David. Vamos a abrir un futbolista. El melón del futbolista que no está bien físicamente, Antonio David. Que ha estado mejor una bacteria estomacal. Que no ha estado bien. Que lo vimos espigadito, que le falta peso, que no está a buen ritmo, que no está al 80% siquiera, que se le notó. Y Mollita, pues evidentemente pues no tiene ritmo. Son 2 futbolistas que son titularísimos, pero que no están. Pero evidentemente que no estén físicamente al 100% no implica que no lo vayan a estar en toda la temporada. Y eso me lleva a las 3:29 a hablar de la planificación, porque hay gente criticando ya en la jornada 4 la planificación del equipo, que no hay centrales, que no hay lateral zurdo, no sé si Alberto, Sabeljic, Jasso, Andrés López y Héctor, que son, con Andrés López, que además se queda porque puede ser segundo lateral zurdo, no sé por qué no, de verdad que hay cosas que no entiendo. Por ejemplo, en ese sentido, en vistas de ahorrar un fichaje de alguien que no fuera a tener minutos para apostar por gente de la casa, que se queden con Andrés López. Pues hay gente que no le parece bien. Que en el medio faltan futbolistas. Con Isi Gómez jugando desde la pretemporada, desde el día 1 de pretemporada de 6. Ahí, en el doble pivote con Antonio David, que a priori es el titular de la posición. Y con Sekou, que te da unas condiciones diferentes. Sí, que no ha tenido muchos minutos todavía, pero que te da condiciones diferentes. Con Mollita y Palmer para el 8. E insisto, Isi que te puede echar una mano.
Y con Ekain, Schalke y Juan Carlos Real en el 10. No hay futbolistas, no hay piezas. Evidentemente, hay un movimiento de piezas que pasa como todas las temporadas, que unos rinden mejor, que otros rinden peor o por debajo de lo esperado, y que otros se adaptan a posiciones de urgencia como Juan Carlos Real, que lo ves en el 8. Pero ya nos atrevemos a tachar el proyecto en la jornada 4, en el 22 de septiembre. Díganme que no les gustan ciertos futbolistas. Díganme que con Sabeljic y Jasso no les convence para ser primero. Y lo compro, y ahí está la hemeroteca, lo pueden ver. Díganme que los fichajes de Zeka y Schalke son desconocidos. Y lo compro. Y que seguramente si hubieran traído a futbolistas con cartel en la categoría, serían fichajes a priori más acertados. Y lo compro. Pero es que dar palos de ciego en la jornada 4, con pitos en la grada a la media hora de juego porque al equipo le han metido un gol, yo es que no lo entiendo. De verdad, el equipo muy mal. El equipo muy mal. Pero pitar en la jornada 4 en el minuto 25... Es que recuerdo que el año pasado se juzgó y se criticó que había 25 jugadores y se protestó porque eran muchos y que qué vergüenza. Y este año hay 21 para apostar por la cantera porque se está haciendo una profesionalización de la cantera y hay 21 futbolistas del primer equipo para tener algunos de la cantera y qué vergüenza. Y yo el año pasado, que fui muy crítico con la cantera, o mejor dicho, con que la cantera no tuviera peso en el primer equipo, con que Antonio Toral fuera el único representante, evidentemente el club también entendió este verano que puesto que se está desarrollando la cantera y se está profesionalizando, habría que darle presencia en el primer equipo. Y el cuarto central, del filial. Y el cuarto extremo, del filial. Y el tercer delantero, del filial. Y el quinto mediocentro, en caso de que haga falta, del filial. Porque para tener a Ben Naes que te llegue y te juegue 80 minutos en toda la primera vuelta, pues mejor dáselo a un canterano. Porque para tener a Kenneth Soler jugando 100 minutos en toda la temporada, evidentemente mejor dáselos a un canterano. Porque para tener al cuarto delantero del año pasado, que fue Cadorini, no lo olviden, que jugó 180 minutos en toda la temporada, pues dáselo a un chaval de la cantera. Y el quinto mediocentro, si luego el año pasado recuerdo que no contaba con él el entrenador y pidió que lo sacara, pues busca a alguien de la cantera que no lo vas a sacar y cuando te haga falta puedes contar con él. Pues jornada 4 y resulta que es normal y que deberían estar planificado que haya dos centrales que se puedan perder medio mes o media temporada por lesión y otro 3 meses y otro una posible temporada y aún así tienes a dos centrales puros y a dos jugadores que te pueden jugar de central, llegado el caso, como Sekou, como Antonio David, y hay mala planificación. Y no lo confundan, no es darle baño y masaje a Sergio Iría. Porque aquí se dijo que seguramente en vez de fichar a jugadores de ligas extranjeras, lo ideal en un proyecto con esta presión era fichar a jugadores del cartel de la categoría. Y se dudó aquí de la capacidad de Jasso para afrontar con garantías la temporada si le tocaba jugar de titular. Y se dudó aquí del sistema con Esteban Sabeljic y su poca velocidad con las líneas tan adelantadas. Y me acuerdo del día en el que Jasso la pifia en pretemporada en el Rico Pérez contra el Hércules y aquí lo contamos el lunes y dijimos, complicado, señoría, complicado. O sea, no me digan que esto es baño y masaje, pero es que me da la impresión de aquí por sistema el caos es lo que gusta. Que haya tiros y que continuamente se le señale a alguien. Que se señale a 6 jugadores, que se señale al entrenador, al director deportivo, al presidente. Que el año pasado estuvimos igual y por partido y medio o por 2 partidos y medio el equipo no subió a segunda división. 2 partidos y medio y todo el año a tiros. Yo ya entendí el año pasado que había que tener paciencia, insisto, y es mi forma de pensar, y que creo que es la clave, la continuidad del dejar trabajar. Y evidentemente, así entiendo yo el fútbol, que luego, cuando lleven 6-7 meses, verás que hay cosas que evolucionan o involucionan, y ahí habrá que tomar y depurar responsabilidades. Pero la jornada 4, querer echar a alguien, en la jornada 4, con 2 puntos que se le escapan al Murcia en el minuto 99, como hace 10 días contra el Atlético de Madrid, lo siento. Si quieren escuchar a alguien pedir ya destituciones en la jornada 4, en esta ventanilla, lo siento, pero no es, ¿eh? Y cambiando de tema, pero igualmente preocupante es la situación de la defensa, porque Anchón Jasso se lesionó y Echeverría dijo que se temía lo peor. Claro, y aquí siempre nos encomendamos a Raquel Hernández, a la que acudimos cuando tenemos alguna duda con lesiones en nuestro deporte. Raquel Hernández, doctora y divulgadora en ciencias del deporte, buenas tardes. Buenas tardes, Victorio, ¿qué tal? Oye, cuéntanos, ¿pudiste ver la jugada de Anchón Jasso? ¿Qué te parece? A ver, se ve, es una acción bastante peligrosa. Él va en sprint con balón, por la derecha le vienen a cubrir para quitarle ese balón y hay una fase aérea, cuando él hace la zancada dejando la pierna derecha atrás, hay una fase aérea donde está en el aire y al caer
tiene el pie tan rotado que la rodilla le entra ahí a un mecanismo bastante peligroso, que todo invita a pensar que puede haber una rodilla con el ligamento cruzado anterior bastante tocado. Sí, mira, lo comentamos también a lo largo del fin de semana en la sintonía de Radio Murcia. Las primeras exploraciones de los servicios médicos eran de eso, efectivamente, de ligamento cruzado, a la espera de que ya esta mañana bajara un poco 48 horas después de la inflamación para hacerle las pruebas. Pruebas que esperan conocer los resultados esta tarde, pero claro, evidentemente en el caso... Raquel, de que sea un ligamento cruzado, entre que te recuperas y vuelves a coger el tono, háblame un poco de la recuperación. Creo que es una de las lesiones más lentas que hay de recuperar ahora mismo en el deporte, ¿no? Sí, sobre todo que necesita más tiempo. Piensa que mínimo 9 meses, digo, para volver... Sí, a pleno rendimiento. Efectivamente, hay luego recuperaciones un poquito más rápidas y recuperaciones incluso más lentas, ¿no? Pero estamos hablando de que la propia intervención es cambiar un tendón por un ligamento, y todo esto sabiendo que si hoy hacen pruebas y hay resonancia y demás, aparezca esa lesión, ¿eh? Ya te digo, el mecanismo en el vídeo es muy claro, y pocas veces falla ese mecanismo tan claro con luego un diagnóstico de esa manera. Pero bueno, toquemos madera, sobre todo por el jugador, y a ver qué se da. Lo que queda claro es que evidentemente, aunque luego tú vuelvas y tengas que estar, pues eso, los 6-7 meses de recuperación y el mes y medio, 2 meses de volver a coger tono, de volver a coger confianza para ir al choque, para no tener miedo de lo que le pase a esa rodilla, nos estamos poniendo en una tesitura de una posible recuperación. Luego es difícil, bueno, tú habrás tratado con un montón de pacientes, volver a ese 100%, volver a confiar que en el choque la rodilla te responda y de que no vuelvan a aparecer más problemas en el futuro, ¿no? Es complicado. A ver, es una lesión compleja, principalmente por el tiempo que hay, Victorio, y hay muchos factores que entran en juego, pero yo tengo que decirte algo. Si la cirugía es buena, que los traumas y los cirujanos suelen hacer, tienen ahora técnicas muy avanzadas, y luego hay una fase de rehabilitación, readaptación y de vuelta al juego de manera adecuada, es decir, que sea por fases y muy de la mano a lo que necesita el jugador y para mejorar y optimizar todas esas mecánicas de sprint, de aterrizajes, de cambio de dirección. Hay muchos atletas que vuelven a jugar y vuelven a competir incluso mejor que antes, ¿eh? O sea, de la misma manera que es complejo, también te puedo decir que se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer una buena recuperación y se puede volver al estado de forma que se tenía, incluso mejorarlo. Pues que tenga suerte, pero desde luego que si se cumplen los peores presagios va a estar mucho tiempo fuera Antxon Jasso. Raquel Hernández, nos encanta compartir ratito contigo en Radio Murcia. Muchas gracias. Igualmente, gracias a vosotros, un abrazo. Chao, chao. Bueno, pues 3:38, mucho tiene que mejorar la situación de este Real Murcia, porque en pleno mes de septiembre aún, sí que esto es muy largo, pero urge empezar a ganar partidos y evidentemente estamos pendientes a las 3:38, insisto, de ver esta tarde qué dice el club sobre el comunicado de Antxon Jasso. Y por tanto, si se cumple el pronóstico esperado, el Murcia es muy posible que acuda al mercado de agentes libres. Al mercado de agentes libres buscando un central de garantías. Porque ahora mismo la normativa al Murcia solo le permite incorporar jugadores sub-23, porque no tiene fichas libres, salvo que se den 2 circunstancias. La primera de ellas, la sine qua non, es que el futbolista que llegue estuviera sin equipo al cierre del mercado de verano. Es decir, que no haya pertenecido durante estas semanas a ningún equipo, a ningún club. Y la segunda, la más dolorosa, evidentemente, es que le tienen que dar la baja a Antxon Jasso. Entonces, si se cumple la lesión de larga duración del cruzado, de tantos meses, como decía Raquel Hernández, la divulgadora y doctora en Ciencias del Deporte, pues evidentemente será sacrificada su ficha para liberarla y poder inscribir así a un central con experiencia. 3:39, vamos a Publi y a la vuelta vamos a empezar el partido. Vamos a darnos un paso por Sofía, por Bulgaria, para ver si ha empezado ya el partido de UCAM Murcia de baloncesto, González. Sí, pista de Somokop, estamos hablando del Juventus de Lituania 5, UCAM Murcia 5. Empate a 5 en el marcador ahora mismo en pista. Forres, Radebus, Sanros, Nakic y Kate. Dominancia en la pintura ahora mismo, en estos primeros instantes del equipo universitario, Victorio, y no menos importante, se quiere soltar el UCAM Murcia en el perímetro. Vale, ahora me lo cuentas, en el tramo final nos ponemos manos a la obra con el partido en directo. Vamos a terminar la primera federación porque en Cartagena
Europa, pues volviendo al tema del Murcia, pues sí que están ganando partidos. Radio Cartagena, Alejandro Moya, compañero, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Victorio. Este equipo, mira, 21 jugadores nuevos, ni tiempo de reflexión, ni tiempo de organización, porque el equipo ganó este fin de semana, remontó un resultado adverso contra el Hércules, llamado a ser a priori uno de los favoritos, que está estancado, pero hay que decir que el equipo de Javi Rey propone y da gusto verlo jugar al fútbol. Da buenas sensaciones, la verdad, el equipo. A mí me gusta mucho lo que he visto, sobre todo además los dos partidos en el Cartago Nova, esa victoria de hace 2 semanas contra el Atlético madrileño por 3-2, la de ayer por 2-1 contra el Hércules. A mí me ha gustado mucho, me parece que es un equipo súper trabajado, que no da la sensación de, pues eso, de tener 21 jugadores nuevos y estar en la jornada 4, sino de llevar mucho más tiempo jugando juntos. Ahí Javi Rey, la verdad, que ha hecho su trabajo a las mil maravillas, y el guión del partido de ayer, pues bueno, pues fue fantástico, ¿no? Porque al final te enfrentas a un rival como el Hércules, que si bien no es el Real Murcia a nivel de rivalidad, pero seguramente del grupo sea el segundo club con el que tenga más rivalidad el Cartagena, aunque hacía mucho tiempo que no se veían las caras, con desplazamiento de aficionados herculanos a Cartagena, y encima ganando con gol en el 88, un golazo, un zapatazo de Pablo de Blasis que pega en el palo, se mete por la escuadra, y encima por quién es el propio Pablo de Blasis, ¿no? También por lo que significa para el cartagenerismo, ¿no? Así que la verdad que la tarde-noche de ayer fue fantástica en ese aspecto, y el equipo deja muy buenas sensaciones. Por poner alguna pega, lo decía ayer Javi Rey, hay que evitar tener que remontar los partidos como tuvo que hacer ante el Hércules con ese primer gol del conjunto herculano, y como ya tuvo que hacer ante el Atlético madrileño hace 2. A ver si nos acostumbramos a ganar sin tener que remontar, porque remontar en el fútbol actual y en la primera ref es muy complicado, y se vio que nos costó muchísimo. Tuvimos que hacer muchísimas cosas bien para doblegar al Hércules. Además también hablaba uno de los capitanes, Pablo de Blasis, sobre ese gol y sobre lo que puede aportar al equipo. Lo importante, decía, son conseguir victorias. Sí, siempre que se gana se ven bastantes cosas buenas. Fue un partido complicado, pero bueno, hay que ganar a todos los equipos. Es una categoría muy complicada y lo venimos haciendo bien. Palabras del argentino, y un Cartagena, como decimos antes, ¿no? que deja muy buenas sensaciones, queda muchísimo, estamos en la jornada 4, pero además está la opción de ser líder si el Cartagena en ese partido que tiene aplazado con el Sabadell, pasado mañana miércoles, gana la Nova Creu Alta, se pondría líder en solitario. Si empata, se quedaría con varios equipos, creo, con 8 puntos, pero en caso de victoria se pondría como líder en solitario del grupo 2. Sí, que está arriba. Mira, estábamos hablando antes yo de Pedro León, de por qué hay tanta gente que le exige o que le critica a un futbolista que ha jugado 10 minutos en Marbella, que ha jugado el 20% de los minutos del Real Murcia en estas 4 jornadas. Y fíjate lo que cambia un perfil muy parecido, ¿no? Un perfil de identidad en la plantilla, que te llega de Blasis, te juega unos minutitos, te sale en el 80 y tantos, y joder, qué manera, no solo en la asistencia que da, en el cambio de ritmo, en el primer contragolpe, en la ocasión clara que tiene, no sé si el 86 o el 85, que ayer vimos el partido, que cruza el campo, hablo de cabeza, Ortuño habilita a Nacho y Nacho no puede definir bien, pero sin embargo... Nacho Sánchez, sí, correcto, Nacho Sánchez, pero sin embargo 2 minutos después vuelve la jugada a la inversa, le llega la pelota al chiquito y de primera la pega a la escuadra, macho. Es que fíjate cómo puede cambiar la dinámica de 2 perfiles similares, ¿eh? Total, y además mira, fíjate, con asistencia, con la dejada atrás de Ortuño, que es fantástica, y el remate de Blasis. La verdad, Ortuño y de Blasis, una conexión que nos recordaba tiempos pasados y mejores y más felices, ¿no? La verdad que acabó muy bien el Cartagena, ¿eh? Tanto Pablo de Blasis, que es verdad que yo creo que va a tener un rol distinto, porque seguramente físicamente todavía le quedará por exponerse más a tono, pero es verdad que es cierto que ya los años van pasando, que seguramente esa chispa a lo mejor que tenía en los últimos metros, pues no la va a seguir teniendo por esa velocidad, le va a faltar ahí un poquito arriba, pero sí que es verdad que a lo mejor con otro rol lo estamos viendo más de centrocampista y más saliendo con el balón desde atrás, llegando en segunda línea, como veíamos en ese gol, no tan metido ahí en el área del Cartagena, llegando desde atrás, pues a lo mejor va a ser ese un poco el rol de Pablo de Blasis, ¿no? Y a lo mejor es un poco también, no son exactamente iguales Pedro León, ¿no? y Pablo de Blasis, ¿no? Pero a lo mejor puede ser un poco el rol que puede tener que ir reconvirtiéndose a lo mejor también Pedro León en ese Real Murcia. Pero tú que estabas escuchando la parte de antes, cuando hablábamos del Real Murcia, de no exigir a ciertos futbolistas ciertas cosas, claro, a Pablo de Blasis, con 37 años que tiene ahora, no le vas a pedir que se vaya en desborde, en desequilibrio y en velocidad de 3 futbolistas. Le pides otra cosa, le pides que tenga llegada y le pides que tenga ese último pase que demostró ayer.
Claro, y la final, esa calidad que no se olvida, ¿no? Que pasan los años, a lo mejor el físico se va yendo, pero al nivel de calidad permanece, ¿no? Y al final, yo creo que también en ese aspecto Pedro León es otro jugador diferencial, que al final es un jugador que ha llegado a lo más alto en Primera División, que ha jugado en el Real Madrid, que ha estado en muchísimos sitios. Sí. Pues hombre, no va a ser el jugador que era hace 15 años, es obvio, pero obviamente hay muchas cosas que quedan y hay que también un jugador inteligente sabe reconvertirse, que yo creo que es un poco también lo que le pasa a Blasi, ¿no? Sabe que al final hay cosas a las que uno no puede llegar, pues hay que pedirle otras cosas y al final para lo que tiene que estar es para aportar esa calidad desde más atrás a lo mejor y por supuesto toda la piña que seguro que sé que de Blasi la aporta y seguro que también Pedro León, toda la piña que acaba aportando en el vestuario y la importancia que tiene tener un perfil pues como el del argentino o como el del muleño. Déjame que te haga dos rápidas. La primera en torno al equipo, que tiene una semanita o semana de 7 días, 3 partidos, el primero de ello ganado, ahora ya, claro, con la mente puesta en hacer 50 minutos de vuelta en Sabadell. Sí, realmente más que 3 partidos son 2 y medio, ¿no? Porque lo que le queda en Sabadell al final son 50 minutos de, 6 minutos 10 segundos de la primera parte, los 45 de la segunda y lo que haya de añadido, ¿no? O sea que realmente va a ser un partido de 50-55 minutos y bueno, sobre todo lo peor es la paliza del viaje, tener que volver a ir a Sabadell a enfrentarse al conjunto arlequinado cuando encima, por lo que nos comentan los compañeros, está lloviendo bastante allí, hay previsión de que mañana vaya a caer una enorme e incluso que el miércoles siga habiendo lluvia, así que bueno, no quiero ponerme en el peor de los casos, pero todavía se podría dar la circunstancia de que a lo mejor todavía el partido se volviera a aplazar, ya sería una absoluta locura, pero bueno, vamos a ponernos en lo positivo, pero sí que es cierto que al final ahora acumula minutos el Cartagena y yo creo que además ahí tienen que tirar de esa ilusión que puede suponer el verse líder en caso de hacerlo bien el miércoles en Sabadell. ¿Tienes ganas de que llegue el puente de diciembre? De derbi, ¿hay ganas de derbi? Pues sí, la verdad que hay. Yo creo que ahora mismo en Cartagena hay más ganas que seguramente que en Murcia de que haya derbi por cómo están los dos equipos. Pero esto al final es muy temprano todavía. Estamos en la jornada 4, 3:30 para el Cartagena y queda muchísimo. Desde aquí hasta el puente de diciembre y desde aquí hasta que acabe la liga, ¿no? Al final, bueno, también hemos visto que el Hércules, por ejemplo, ha empezado mal. Y yo estoy seguro que va a ser un equipo que va a estar arriba. Luego hay otros que a lo mejor se acaban cayendo. Vemos por ejemplo, al Europa que dices, ostras, ¿cómo está, ¿no? En fin, yo qué sé, esto al final acaba siendo muy largo, luego los equipos se caen, suben y todavía queda muchísimo, pero es verdad que, por ejemplo, yo creo que a mí, por ejemplo, sí me gustaría que el derbi fuera la semana que viene. A lo mejor al aficionado del Murcia no, el aficionado del Murcia espera que sea en diciembre, en 3 meses y medio por lo menos. A lo mejor la dinámica sea la contraria, a lo mejor en diciembre estamos hablando de un Cartagena que no termina ahí se le ha gripado la moto y no termina de poderla arrancar y vemos un Real Murcia que a lo mejor está volando y encadena 3 victorias seguidas. Puede pasar de todo. Me quedo con lo que decías al principio, que todavía queda mucho. Así que ya lo saben, familia de la parroquia pimentonera, Alejandro Moya, reconocido murcianista, viene a darle haz de luz a la parroquia pimentonera. Que se agarren a eso. Sí. Alejandro, que tengáis buena semana, Venga. Buen viaje, Sabadell, San Lucas, lo iremos contando aquí. Un abrazo, gracias. Un abrazo, hasta luego. Chao, chao. Venga, pues sí, 3:52, hoy versión muy express para contaros en Segunda Federación que perdió el Lorca Deportiva, que empató la Minera, que empató el UCAM, que perdió el Yeclano, que empató el Águilas y que en tercera, evidentemente, en el grupo 13, líder el Olímpico de Totana, Playoff Imperial Santa Cruz, Cartagena B y Cieza, en descenso los mismos, Santomera, Deportivo Marítimo y el Palmar. Publi, nos vamos a Sofía. Tres y 55, vámonos lo voy a decir bien, a Samokov, porque en Bulgaria acaba de terminar el primer cuarto de Lucas Murcia. Sí, 12-16, el equipo universitario que le está pegando una buena arenga y haciendo mucho daño a los lituanos en Samokov en la fase previa, segundo partido para los universitarios con buen porcentaje de triple y también destacando la dominancia en la pintura. Por lo tanto, actualizamos marcador, actualizamos cómo está el equipo universitario en estos momentos, lo acabamos de decir, 14-16, final del primer cuarto, el equipo de Sito Alonso enmarcado todo ello en una actualidad universitaria, Victorio, que tiene dos importantes noticias de cara a la enfermería. La primera de todas, la buena, Howard San Ross, que el otro día tuvo molestias contra Lublin en la victoria ante los polacos y que encima
hoy ha tenido presencia en el quinteto titular. Lo más delicado, por así decirlo, es la lesión de Kaiser Gates, una noticia que contamos ayer en la web de radiomurcia.es, y es que volvía a los entrenamientos después de tener unas molestias musculares. Bueno, pues tiene unos pequeños problemas en la rodilla y pueden pasar dos cosas, Victorio. Además, lo contabas ayer tú en la web. O que se quede en algo muy superficial o que haya un problema mayor, porque le han hecho una pequeña prueba, una resonancia, y no han detectado ni han visto nada. Por lo tanto, le harían unas nuevas pruebas en el regreso del equipo universitario a la ciudad de Murcia. Eso sí, decir que en el calentamiento previo a este partido que estamos contando aquí en directo en Radio Murcia Cadena Ser en estos instantes, Kaiser Gates estaba con un vendaje, pero estaba de pie, caminando con normalidad, sin una cojera que hiciese pensar que estaba prácticamente cojo, que no puede caminar. Bueno, pues al menos sí puede caminar. Ha participado con el equipo en esa rueda de calentamiento sin ser parte activa y, lógicamente, sin vestir de corto. Ha estado con el chándal pre-partido, con el de calentamiento. Así que contamos en estos momentos cómo está la situación de UCAM Murcia en Samokov en el segundo partido de la fase. En estos instantes hay una concentración de jugadores en el partido. Cítanos que está dando las instrucciones de cara al segundo cuarto. Repetimos, 14-16 van ganando los universitarios. Comenzó el equipo muy bien de cara al triple con Jonas Radebout. También estaba prominente en ese aspecto y con un buen porcentaje Forres, aventajando a los universitarios. Por lo tanto, de momento todo igualado pero controlado para el UCAM Murcia. Esto viene del segundo partido de la previa. El primero se le ganó al Lublin. En caso de que se gane esta tarde, ojalá que sí, tenemos... ¿Cuándo va a ser y contra qué rival el último partido de la previa? El miércoles sí será contra el Chalon francés, porque le ha ganado 79-100 al Porto. Por lo tanto, los franceses, que serían los hipotéticos, bueno, rivales seguros, pero hipotético, UCAM Murcia. De hecho, acaba de empezar ahora mismo el segundo cuarto, cuando ataca el Juventus lituano. Eso es. Justo, empate ahora mismo 16-16, ataca UCAM Murcia. El balón ahora mismo es para De Julius, que controla en el base, le cede la pelota a Dylan Ennis, controlando en el centro de la cancha, se quiere meter la ayuda a Keikos, va Keikos la pintura, va rebotando. Fíjate, hay una cosa que voy a decirle a los oyentes en esta pequeña emisión que estamos haciendo. Keiko, que está haciendo un auténtico partidazo y está teniendo una soltura y una solvencia que me está dejando impresionado. A pesar de que no ha llamado a ser la estrella del equipo este año. Bueno, estrellas hay muchas, aunque es revelador porque Kate ha salido en el quinteto titular y Keiko le está haciendo las labores en la rotación. En esta emisión que están ofreciendo los compañeros de Popular Televisión, en su web, en su página web oficial, ahora mismo los universitarios empatando en el partido. Actualizamos marcador 16-19. Acaba de anotar UCAM Murcia, 16-19, cuando estamos en el inicio justo del segundo cuarto en este partido. Tendrán luego la crónica con todo ampliado, con los detalles en radiomurcia.es. Ya lo saben, amigas y amigos, damas y caballeros. Rubén, muy pendiente, que se queda ahí viendo el partido de UCAM Murcia contra el Juventus lituano. Te mando un abrazo, querido, gracias. Un abrazo grande. Gracias a todos ustedes por estar ahí. Mañana 3:20 más Ser Deportivos. Chao, chao.